respiratorio, pero si bien es cierto, los fármacos antihistamínicos no están en sí como fármacos respiratorios, pero es un apartado donde vamos a ver los antihistamínicos, porque según el programa analítico que hay aquí, no hay fármacos antihistamínicos, y por la necesidad, por el uso que le damos a la medicina estos fármacos, es necesario que los veamos, porque son muy seguidos que llegan las alergias urticarias. Es una enfermedad muy común, una complicación muy común, tanto de los fármacos como hemos visto, como del cambio del clima y varios factores que ocasionan las alergias o las llamadas urticarias. Para que vamos entendiendo, los fármacos antihistamínicos, como su nombre lo dice, son fármacos que van a bloquear la histamina, principalmente H1 y la H2, y va a impedir que éstas ejerzan ese efecto en el organismo, principalmente reacciones alérgicas, en la cual está dada por mediadores celulares. Estas células principalmente son las que van a producir estas reacciones alérgicas, como alguno tal vez ya le ha dado o ha visto. Son varias las reacciones, lo que llamamos jabones, placas, prurito, picazón, son algunas de las reacciones. También la rinitis entra acá, aunque la vamos a ver al final. La rinitis alérgica es una enfermedad alérgica generalmente, de igual manera que no está dentro del avance, pero siempre es bueno que la sepamos y veamos los medicamentos que vamos a utilizar. Ahora, para entender lo que son los antihistamínicos, tenemos que entender un poco lo que es la histamina, porque son fármacos antihistamínicos. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de la histamina, es una molécula biológica esencial que va a actuar como mediador químico en diversas funciones del cuerpo, no solamente está en las alergias. Esta histamina se produce principalmente por ¿qué tipo de célula? ¿Alguien se acuerda? Ya lo vimos. Inmunitaria. ¿Ya? ¿Cuál es la célula inmunológica del sistema inmunológico? Mastocito. Ya, muy bien, mastocito. ¿Qué más? Eosinófilo. Eosinófilo un poco y basófilo, principalmente mastocito y basófilo, que son las principales dos células que van a producir esta histamina. Tienen varias funciones la histamina, tanto en el sistema tracto gastrointestinal, cardiovascular, inflamación, en el sueño, tienen varias funciones como vamos a ir viendo. Entonces, esta histamina, para que vamos entendiendo, vamos a ver aquí un poco, está los mastocitos. Cuando entra un cuerpo extraño, que si nos duchamos o algo y entran bacterias, van a cubrir las células del sistema inmunológico, mastocitos, y va a empezar a liberar histamina y leucotrieno. Fíjense, aquí están las bacterias. ¿Para qué? ¿Qué funciones va a cumplir? Y ahí es cuando nosotros vamos relacionándolo con lo que es la urticaria, que produce inflamación, va a producir eritema o, digamos, enrojecimiento, picazón. Pero obviamente que esto se produce a nivel general. Estamos hablando de que cuando entra algo en la piel es a nivel local. Entonces, en ese lugar es que se va a producir. Esta histamina no solamente va a producir lo que haya agregación que llegue en el sistema inmunológico, sino que también va a producir otras funciones como vasodilatación. Pero no solamente esa es la principal función cuando entra un cuerpo extraño, de producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, sino que también va a regular otras funciones en el cuerpo. Y aquí estamos viendo de que principalmente cuáles son las funciones que va a regular. Va a regular lo que es las secreciones gástricas y la motilidad intestinal. Eso se da principalmente porque actúa sobre las células parietales, la histamina. Llega a los receptores y
eso va a ayudar para que haya secreción del ácido clorhídrico. O sea que no solamente está en el sistema inmunológico. Habíamos hablado de lo que es el sistema inmunitario. En el sistema inmunitario ya habíamos dicho de que principalmente va a provocar lo que es que se acumulen o modulan la actividad de las células inmunológicas, las células inmunitarias. Lo que va a favorecer de que de alguna otra manera se produzca más inflamación. Cuando nosotros nos sunchamos o nos metemos en una herida, vemos que se inflama esa zona. Como decimos vulgarmente, se hincha, se enrojece. Y eso es lo que produce la histamina, principalmente con la llegada de mastocitos. Entonces, aparte de eso, vamos a tener también que hay una regulación cardiovascular. Es importante entender que las histaminas no solamente están presentes, como decíamos, en el sistema de las alergias. También tiene una función la histamina en regular el ritmo biológico del sueño. Habíamos dicho que ya favorece al sistema inmunológico. También tiene otra función en favorecer la respuesta sexual. Obviamente que no es la principal, pero de alguna otra manera va a regular este sistema. Pero para que vamos entendiendo cuántos tipos de histaminas, si lo vemos así, nosotros tenemos receptores de la histamina H1, H2, H3, H4. Cuando nosotros vamos a utilizar algunos fármacos antihistamínicos, vamos a ver en cuál de todos estos vamos a actuar. Tenemos principalmente los receptores H1 que se localizan en el músculo liso bronquial e intestinal. Esto va a favorecer que exista que los vasos sanguíneos, que exista la vasodilatación. Esa vasodilatación va a aumentar la permeabilidad ocular, o sea, va a ser para que lleguen más células inmunológicas a ese sistema. Y eso es lo que produce el prurito, por la picazón que nosotros tenemos. Eso sucede principalmente en todo el cuerpo. Porque alguna vez ustedes se van a dar cuenta cuando tenemos una herida, ya está en proceso final, nos pica igual. De hecho, cuando hay cirugía, ya sea por apéndice, apendicectomía, histerectomía o cesárea, la paciente va a decir, doctor, me pica. Y eso es bueno, la picazón. Quiere decir que ya está en fase final del proceso de resolución, pero solamente es la herida. Es diferente cuando nos da una alergia en todo el cuerpo, y esas alergias obviamente producen vasodilatación, eritema, inflamación, pero en la piel, en todo el cuerpo, porque se ha liberado bastante histamina. Entonces, los receptores H1 principalmente van a estar localizados en el músculo liso bronquial, como ya habíamos dicho. Bueno, y aquí viene nuevamente la pregunta que yo les digo, ¿por qué no lo damos cuando hay hambre? Porque en realidad el problema está en que las células igual van a seguir produciendo la histamina. Una es esa, y otra también de que tiene un efecto que produce más inmuna. Y el paciente que tiene asma, aparte de la vasoconstricción, no solamente va a actuar el basófilo, van a actuar el eosinófilo y otras células inmunológicas que van a aumentar la respuesta inflamatoria. O sea, no va a ayudar, más bien puede ser que empeore por el aumento de la secreción del moco. Y el paciente va a estar tosiendo más. Por eso es que no se da antihistamínico en pacientes asmáticos, aunque es un proceso alérgico. Bueno, tenemos igual los receptores H2. Estos receptores H2 se encuentran en las células parietales. Aquí en la foto están en las células parietales. Estas lo que van a hacer, favorecen la respuesta inmunológica y proliferación. O sea, de otras palabras, cuando están en las células parietales también hay células inmunes y van a estimular la secreción gástrica del ácido, y eso va a ayudar para que haya una mejor respuesta inmunológica, porque el medio ácido destruye bacterias. Nosotros todo el tiempo ingerimos bacterias y cuerpos extraños,
todo el tiempo. Con el ácido llegamos a destruir bastante de esa bacteria. Pensamos que no comemos, pero en nuestras uñas nomás tenemos un montón de bacterias. Así que todo el tiempo. Luego tenemos los receptores H3, en los cuales esos se encuentran en el sistema nervioso central, donde van a inhibir la liberación de neurotransmisores y van a regular las funciones cerebrales. Y aquí ya aplica lo que decíamos, que van a regular el ritmo del sueño, principalmente. Tenemos los receptores H4 por último. Estos, digamos, que son los últimos descubiertos, que se ha visto que reclutan más células sanguíneas, tanto en el vaso, en el timo, y eso va a ayudar también para modular la inflamación y la respuesta inmune. Aunque no está muy bien estudiado todavía estos receptores H4, pero lo importante es saber de qué están presentes. Por lo tanto, la histamina no es un enemigo. En el cuerpo no hay nada malo. Recién ha salido un estudio de inflamación, por ejemplo, donde nos dice que es mejor frío o calor cuando hay un edema, un hinchazón. ¿Qué es mejor, poner hielo o poner algo caliente? ¿Y por qué se pone caliente cuando hay edema, inflamación? ¿Por qué se pone esa zona caliente? ¿Acaso está equivocado el cuerpo? Ha salido recién un estudio donde se ha estudiado a pacientes con inflamación muscular luego de una sobrecarga o un ejercicio, y se ha puesto hielo en uno y se ha puesto agua caliente, digamos a temperatura que no queme, obviamente, para ver respuesta, cuál recuperan mejor. Y ha salido de que los que se ponían hielo a temperatura fría no había ninguna mejoría. Pero los que se ponían a temperatura caliente, más rápido reaccionaban, más rápido tenían energía, por lo tanto se vio que calentar más bien e inflamación es mejor. Yo me acuerdo que siempre eso decía que llegan todos las esguinces, todos los problemas. Pónganse hielo. ¿Por qué hielo si el cuerpo se calienta? ¿Por qué lo vamos a enfriar? Y ahora ustedes ven a los futbolistas que se meten a hielo. Entonces se ha demostrado de que no es lo mejor eso, que más bien hay que calentarlo. Bueno, eso está, digamos, es el primer estudio que ha salido y es bueno saberlo. Nosotros como médicos nos van a preguntar, y es bueno a veces decir que el cuerpo se calienta, produce más rápido la regeneración celular, y en parte lo que estamos viendo, que cuando hay inflamación acuden más células para reparar más rápido. Esa es la explicación más rápida, si lo vemos así. Porque una inflamación, eso es lo que hay varias células inmunológicas reparadoras que van a reparar el daño que hay. Es como si aquí se caiga una parte de un pulso y yo traiga 10 albañiles, pero ponga obstáculos de frío. En cambio, traigo 10 albañiles y les pongo el medio adecuado para que trabajen. Bueno, no es tan buena la explicación, pero de todos modos es diferente el sistema inmunológico. Entonces, la histamina es fundamental en la defensa del organismo, porque participa en la inflamación, en la respuesta alérgica, en la digestión, en la regulación vascular, funciones cerebrales. Tiene liberación excesiva. Cuando hay liberación excesiva es cuando verdaderamente ahí ya produce esos síntomas molestos y alérgicos. O sea, ¿cuándo es? Cuando hay liberación excesiva, cuando somos alérgicos y nuestro cuerpo crea bastante histamina en el cuerpo, porque ese polen, qué sé yo, ese medio o el medicamento también puede producir un medio de liberación bastante de histamina, y esa liberación excesiva de histamina es cuando verdaderamente es molesta, ya empieza a producir la llamada ronchas o abones en la aplicación, y obviamente eso puede llegar a un shock anafiláctico, el paciente se puede morir. De hecho, yo he visto varios casos de muerte y denunciado a los médicos, con nada más.
Y un caso ahí en La Paz donde le colocaron, y nosotros podemos causar esa reacción alérgica con medicamentos. Hay alergia al paracetamol, todo medicamento habíamos hecho que un cuerpo extraño, todo. No hay medicamento que sea inocuo, que no cause nada. Todo puede causar. Y a veces nosotros, por mal recetar un medicamento, producimos una alergia, un shock anafiláctico, que es una respuesta excesiva, exagerada, y el paciente se muere. Hartos han muerto. En La Paz hubo uno, el médico recetó penicilina, no sé por qué exactamente. La enfermera colocó, se murió el niño, hizo un shock anafiláctico grave, cerró vías y no pudieron sacar. Lo metieron preso a los dos, el médico y el enfermero. Porque ahora las guías y los manuales mencionan de que siempre tenemos que hacer pruebas. Nosotros como médicos colocamos la receta. ¿Usted le han colocado este medicamento antes? No, previa prueba. Ya la enfermera lo tiene. Igual la enfermera debería hacerlo. Porque el manual dice que si el médico no coloca, la enfermera igual tiene que preguntar. En su trabajo la enfermera ahí avisarle al médico: doctor, ella no ha recibido nunca metamizol, no ha recibido penicilina, o no ha recibido este medicamento. Generalmente hay que controlar esos dos tipos de medicamentos, penicilina y metamizol. Eso es lo que más yo he visto alérgico. Porque el que es alérgico a un ketorol, por ejemplo, es alérgico a todo el grupo de los AINE, que lo vamos a ver más adelante. Todo el grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los antihistamínicos. Bueno, entonces, ya un poco conociendo lo que es la histamina, la función que cumple, para qué sirve, vamos a ver los fármacos antihistamínicos. Estos medicamentos bloquean la histamina. Y por lo tanto, cuando hay bastante liberación de histamina por una respuesta inmunológica, generalmente se debe a alergenia, pero también lo más común que yo veo es por medicamento o por comida también. Me llegan pacientes y uno siempre le pregunta: ¿qué fue lo último que tomó? ¿O qué fue lo último que comió antes que le produzca la reacción alérgica? Porque generalmente nosotros damos antihistamínicos solamente para las alergias, ya sea urticaria en todo el cuerpo o ya sea la rinitis en la nariz. Son las dos alergias más frecuentes. Y nosotros preguntamos: si el paciente ya selecciona o ya sabe de que tomó un medicamento, porque ustedes saben que van a la farmacia y de todo le recetan. Cuando de todo le venden, que no son recetas, y les colocan. Entonces ya nosotros vamos relacionando. Ahora, en lo que es respuesta alérgica, hay pacientes que, por ejemplo, le pica un peto y hacen una respuesta alérgica mucho más grave. Eso también puede suceder. De hecho, tengo una amiga que anda con su salvador antihistamínico, creo que es un corticoide que tiene, con su pincel, que no hay aquí en Bolivia estos pinceles, que hay de adrenalina y de corticoide. Directamente, ¿cómo se utilizan eso? Ella siempre anda con su cartera, donde va, le da una reacción alérgica y ¡zas! Directo al muslo. Eso ya inyecta una dosis de adulto para evitar una alergia y llegar a que sea un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es, digamos, la etapa grave de la alergia, si lo vemos así. Bueno, entonces nosotros con estos fármacos vamos a aliviar los síntomas y la congestión, el picor o el prurito, conocido como término médico. ¿Qué grupo tenemos de estos fármacos? Tenemos principalmente los fármacos que vamos a estudiar son los fármacos antihistamínicos H1 y los antihistamínicos H2. Los H3, H4 no son medicamentos que normalmente estén a disposición. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a bloquear los receptores de la histamina que van a ejercer su acción. Ya hemos visto los H1, que principalmente están en la inflamación y la alergia. Estos van a hacer un antagonismo competitivo. Van a competir con la histamina
y por lo tanto la célula no va a producir esa reacción alérgica ni inflamatoria. Y tenemos los H2 que de igual manera hacen un antagonismo competitivo, pero estos actúan sobre la secreción del ácido gástrico, como vimos. Por lo tanto, son diferentes las funciones que vamos a ver cuando utilizamos medicamentos H1 o medicamentos H2. Habíamos hablado de que dentro de las funciones que tienen los H1 actúan sobre el músculo bronquial liso, antagonizan la broncoconstricción, producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y el edema. Eso es lo que produce la vitamina H1 y eso es lo que va a antagonizar estos fármacos. Pero también van a actuar en el sistema nervioso central con un efecto más sedante. Y ahorita vamos a explicar algunos fármacos que normalmente se venden en farmacia, como por ejemplo, ustedes han escuchado los antigripales día y noche. ¿Por qué será que hay día y noche? ¿Por qué creen? Porque algunos fármacos tienen algunos antihistamínicos H1 que van a producir lo que es sedación o sueño, los de noche. En cambio, los de día tienen otro grupo que no van a producir, no van a pasar la barrera para producir sedación. Bueno, también algunos de estos fármacos también van a los receptores colinérgicos, y aquí es cuando nosotros no los recetamos en pacientes con asma. Van a inhibir igual la liberación de vitamina, pero producen un poco de moco. Cuando hablamos de los efectos colinérgicos, tienen efectos antieméticos para el vómito y antisindestósicos. Ya lo vamos a ver en otro capítulo cuando veamos fármacos gastrointestinales. Vamos a volver a ver los antihistamínicos H2. Hoy solamente lo estoy mencionando, porque en este grupo, por ejemplo, está la ranitidina, del grupo de los H2. Bueno, de este grupo de los H1 tenemos de primera generación, se pasó, H1 tenemos de primera generación y tenemos de segunda generación de los antihistamínicos H1, por si acaso. Aquí pónganle H1. Como le sacan foto, vamos a escribirlo ahorita. Ya. Los H2 no nos lo vamos a estudiar todavía. Los H2 que reducen la secreción gástrica. ¿Para qué me va a servir eso que reduce la secreción gástrica? ¿En qué enfermedades lo utilizamos? En gastritis, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Ahí tenemos el ejemplo, la ranitidina, porque el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, muy diferente el mecanismo de acción. Pero eso lo vamos a ver en fármacos gastrointestinales. La ranitidina ya se ha retirado en muchos países, de hecho en Bolivia ya se retiró recién. El Ministerio de Salud ya lo retiró, ya no se utiliza. Lo van a encontrar en la farmacia, pero ya se prohibió. Los efectos adversos son peores y el omeprazol ha demostrado ser mucho mejor. Por lo tanto, solamente nos vamos a enfocar en los receptores H1. De estos tenemos los de primera generación y de segunda generación. Aquí tenemos el más utilizado y todavía sigue siendo el mejor, la clorfenamina, o también llamado la clorfenamina, también conocido. Sigue siendo el mejor antihistamínico por producir menos efectos adversos en la mayoría de los pacientes. O sea, se sigue utilizando, sigue siendo el medicamento de primera línea, el más utilizado. Los otros tienen leve mejoría, ya vamos a ver por qué. Tenemos también lo que es la difenhidramina
tenemos la hidroxicicina y tenemos la brometacina. Pero de este grupo, estos dos son los más utilizados solamente, la clorferinamina y la difenilamina. Después, los otros casi no se utilizan prácticamente, solamente bueno conocerlo. Vamos a estudiar principalmente la clorferinamina porque estamos viendo parte antialérgica. Luego vamos a estudiar principalmente este de aquí, que este de aquí, como decíamos, tiene más efectos colinérgicos, antieméticos. ¿Alguien ha escuchado la difenilamina? Ya vamos a ver de que cuando veamos fármacos gastrointestinales en náuseas, mareos, lo vamos a volver a repasar. Bueno, tenemos entonces lo de segunda generación. Lo de segunda generación de los H1. Tenemos en este grupo la loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina y la fexofenadina. De este grupo. Bueno, lo de medicamentos de segunda generación. Los de segunda generación también son llamados no sedantes. ¿Por qué no sedantes? Porque a diferencia de los de primera generación, estos casi no atraviesan la barrera hematoencefálica. Y eso, al no atravesar la barrera hematoencefálica, va a producir menos sueño. Y aquí se explica la mayoría de los fármacos antigripales, como el Refrianex también, que viene con paracetamol, viene con generalmente un descongestionante y un antihistamínico de primera generación, como la clorfenamina. Por eso es que cuando damos esos tipos de medicamentos, el paciente siente un leve sueño. Por lo tanto, ¿a qué paciente yo no le recomiendo dar? Conductor. Al conductor o al que trabaja. Hay trabajos que no hacen nada, por ejemplo, el guardia. El guardia está parado nomás ahí. Yo lo veo el guardia donde trabajo que no sabe qué hacer, no sabe si me va a celular, la planta, lo hago. Porque hay trabajos donde es así. Yo me acuerdo que sin ir muy lejos, yo trabajé en una área de aquí de la Gabriel, no le voy a mentir, hace años. Y a veces no había pacientes y yo no sabía si mirar arriba, abajo, me dormía. Parece que estaba sedado. A esos pacientes, obviamente, si le dan un medicamento por un llamado resfrío, va a hacer que se duerma. Si está manejando y está cansado, se va a dormir. Por lo tanto, ese efecto de primera generación, vamos a ver directamente para que vamos viendo. Entonces, lo de primera generación, habíamos dicho que de los más comunes tenemos la clorferinamina y la difenidramina. Esos son los más principales. Los otros no son muy comunes, no se utilizan todavía. ¿Cuál es lo relevante de esto? Que van a cruzar la barrera hematoencefálica, produciendo sedación y somnolencia, o sea, sueño. No es que va a dormirse el paciente, no es, pero le va a dar más sueño. Por eso es que ahí vienen los antigripales día y noche. Los de noche producen sueño y uno va a dormir una belleza. Obviamente lo toma porque está resfriado. Pero ¿será que lo vamos a curar con un antigripal al paciente? No. ¿Será que el resfrío es alérgico? No. Hay algunos pacientes que les llega una leve alergia, picazón, está resfriado, y algo le da un alivio, pero generalmente no es indicado en todos los pacientes dar. Porque si yo le digo a un paciente que viene a trabajar, es un trabajo, yo siempre digo los trabajos que son de 2 más 2, ¿no? A veces no a algunas personas. Que vos venís nomás y tu trabajo es hacer esto. Nada más pasar, o no pensar, los trabajos de no pensar. Hay los trabajos de no pensar, hay los trabajos de no pensar. No es por desmerecerlo, no desmerezco, pero hay trabajos que no se piensa, que vos venís y haces nomás. Estás pensando en otras cosas, pero no haces. Por ejemplo, la docencia tenés que pensar, ser médico tenés que pensar. Y hay trabajos que sí o sí tenés que pensar, hay trabajos que no pensar. Generalmente los trabajos administrativos no pensar. Hágame esta carta y ahora solamente cambias nombre
la fecha y nada más, o sea, no tenés que pensar. Se enojan algunos cuando digo, por ejemplo, los farmacéuticos no piensan mucho. Porque ellos vienen la receta, ay, aquí está el paracetamol, aquí está esto, y ni siquiera ven, aquí está, ahí está. Es indispensable. Y lo hacen firmar ahí nomás. No se complica la vida. En cambio, a nosotros nos llega, el otro día me llegó uno con insuficiencia renal, hematocrito 4 y creatinina 16. ¿Cuánto es más o menos el valor de la creatinina? ¿Cuánto por ahí escuché? 0,5 hasta 1 podemos considerar. 16 tenía creatinina. Sus riñones no servían para nada, ya hay que sacarlo tal. 5 años estaba haciendo. Hematocrito de 4. Ese estaba a punto de colapsar, yo era con pena y que no se me muera en mi consultorio. Y tranquilo, señor. ¿Hace cuántos años estaba usted mal? 5 años. Ya le han dicho a alguien que tiene que dializar. Yo le digo directamente que no sirven sus riñones y que tienen que pasarle sangre. Sí, me han dicho. Bueno, yo lo hacía lo imposible por mandarlo a otro lado para que no se me muera ahí, porque después tengo que hacer el cabo de función y otro show. Y obviamente ahí hasta activa todas tus. Te hace pensar más, digamos, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo miro más rápido? ¿Cómo me dejaba más rápido? Se me quedó ahí de pedir laboratorio de 16 que tenía hace 2 semanas, en 32 estaba, porque tenía uno de 16. Bueno, ya estaba. Hay gente que como no duele, no le dolía nada. Llegó al ser yo hago emergencia y supuestamente su emergencia era dolor. No tenía nada de dolor, pero le pregunté, ¿le duele algo? No me duele. Bueno, ya vino, obviamente tenía que decir algo para que lo entiendan. Saben que en la función pública, eso pero sí era una verdadera emergencia, obviamente. Pues estaba con prioridad alta, estaba a punto de morirse. Quería morirse, parece. Estaba deprimido, nadie sabe la depresión, hay depresión, por si acaso. Y los más propensos a ser deprimidos son ustedes, futuros médicos, casi médicos. Que retire, dice. No se deprima, aguanta la vida. No todo hay solución menos para la muerte. Si lo dejan, la corteja, si lo dejan el novio, hay algo, hombre. ¿Qué van a ver que cuando sean médicos? Uno quiere para escoger. La verdad, es la verdad, así que no, por amor no se pueden quejar cuando somos médicos. La verdad es. Bueno, entonces estábamos hablando de que estos medicamentos de primera generación son los mejores, los de primera línea, siempre. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Alergia, cualquier tipo de alergia. Hay altas formas de alergia. La rinitis es una de las más frecuentes. La urticaria es un tipo de alergia que hay en todo el cuerpo. También hay conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica en la piel, anafilaxia por algo que me picó y asma alérgico, pero el asma no se da. Porque ya hemos dicho que en el asma se liberan otras células, produce más moco y no está indicado. Siempre basémonos en la guía. Si la guía dicen que no se da, no me importa a mí si aparece el doctor, hay un doctor que comenta medicamentos naturales. No me acuerdo cómo se llama un viejito. Bueno, no me acuerdo. Bueno, entonces nos quedamos en que atraviesan la barrera hematoencefálica y también tienen efectos anticolinérgicos. Y eso va a producir sequedad en la boca, visión borrosa, estreñimiento. Son comunes. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que vamos a utilizar? Principalmente rinitis alérgica, alergia, mareo, vértigo, náusea. ¿Y por qué el mareo y vértigo? Ya habíamos dicho por efectos anticolinérgicos, como por ejemplo mareo, y aquí hay un medicamento, cuando vamos a las alturas, hay muchos medicamentos antihistamínicos H2 que lo vamos a ver más reforzado, el Labor, por ejemplo, muy conocido. Son medicamentos
antihistamínicos que van a actuar principalmente en el vértigo y en las náuseas, pero no directamente la clorfenamina, que lo podemos utilizar, no es tan indicado para eso. Y cuando también hay insomnio ocasional. Bueno, entonces tenemos los de segunda generación. Los de segunda generación no van a atravesar la barrera hematoencefálica. Esa es la diferencia. Pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre de primera generación y segunda generación de los antihistamínicos? Y aquí está la principal diferencia. Una de las principales diferencias. Y por lo tanto, si no atraviesan la barrera hematoencefálica, no hay mucho insomnio, sueño, sedación. Aquí tenemos este grupo de fármacos que actúan como la loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina principalmente. Y la fexofenadina también, pero tampoco es un poco más caro. Estos cuatro son los principales. Otra de las grandes ventajas, una toma diaria. ¿Cuál es la desventaja? Que obviamente hay que pagarlo porque estos medicamentos no están en ninguna lista del INAMI, de la lista de medicamentos que normalmente se compran los seguros. El SUS no lo tiene, la caja no lo tiene, los seguros sociales tampoco. O sea, los seguros sociales solamente cuando tenés una alergia tenés la opción de la clorfenamina. Ese es tu único, conocido comúnmente como alergia. Bueno, entonces esto de segunda generación de igual manera van a estar indicados en rinitis alérgica estacional o perenne, urticaria crónica, que son otra diferencia. ¿Cuál es la urticaria crónica? Hay pacientes que le da alergia a todo, ni siquiera saben de qué son alérgicos, pero cualquier cosa. Yo tengo mi padre, por ejemplo, alérgico a todo, y él toma cetirizina todos los días, prácticamente por día, porque él todo el tiempo hacía una alergia y se le hematizaba la boca. Yo digo que, en parte no es bueno decirlo, pero en parte es castigo divino, porque tiene un poco una boquita un poco larga. ¿Y dónde te castiga más, digamos, dónde más le castigaban la boca? Se enoja cuando le digo eso, pero se lo digo. Bueno, y eso le produce una alergia. Eso es una alergia que ya es moderada a grave, porque tenemos que diferenciar las alergias leves, moderadas y graves. Una alergia leve ya se conoce como angioedema. Cuando una alergia, cuando es moderada a grave, es cuando ya está empezando a hematizarse una parte de la boca, la lengua, porque atrás tenemos la glotis y eso puede cerrar la vía respiratoria. El paciente puede hacer un paro. Por eso es que esas alergias actuamos de una vez muy rápido. En cambio, las alergias más comunes, ¿no? Las que empiezan con prurito, picazón, se le forman los jabones o las ronchas en todo el cuerpo. ¿Y cómo nosotros vamos a diferenciar con otras enfermedades? Miramos pierna, abdomen, brazo y cara, y generalmente en todo el cuerpo se da eso. O sea que el paciente, y aparte empieza a arrancarse, porque aquí hay una alergia muy común actualmente, también produce esos tipos de reacciones o exantemas que se llaman de otras enfermedades. Ahorita está una que está en alerta, el sarampión. El sarampión, pero el sarampión se caracteriza por fiebre. No hay alergias con fiebre. Si el paciente tiene fiebre es por un virus, y el virus ha ocasionado esa reacción alérgica. O sea que eso es importante tomarlo en cuenta. Uno le pregunta, ¿tuvo fiebre? ¿Está con moco? Entonces ya vamos viendo que tal vez es un sarampión. Hay otra que es similar, que también da ese exantema, que otra enfermedad que también pasó recién, no más de moda. Dengue. El dengue, pero principalmente hay uno que estuvo de moda, chikungunya. Y igual el paciente va a decir, doctor, ¿cuál es la diferencia? Estuve con fiebre y me duelen las articulaciones. Por eso ya te va direccionando a qué enfermedad puede ser. Igual le pedimos todos los laboratorios, aunque sabemos que tienen, pero ya le pedimos todos los laboratorios. Y el sistema público nos hace llenar unas 5 fichas epidemiológicas, fichas laurelas. Pero ya hay que hacerlo. Bueno, entonces lo damos en
rinitis alérgica estacional, urticaria, vamos a hablar de la rinitis al final, alergias alimentarias también, o medicamentos o medicamentosas leves. Podemos utilizar las dos, ¿no? Pero principalmente esto es segunda generación que están. ¿Cuál hay otra alternativa podemos decirle como de segunda terapia para las alergias o las urticarias? Medio que lo hemos visto. ¿Corticoide? Los corticoides. Y como tercera, la última, que es así que ya no hay más que esa. Le hemos visto la adrenalina. Nosotros tenemos que valorar si la alergia es leve, moderada o grave. Si el paciente llega ya todo hematizado de la cresta, así hinchado, y le dice uno, siento que aquí algo, ¿estamos leve una vez corticoide o pensemos en adrenalina? Eso se llama shock anafiláctico y se llama graves. Pero si viene con picazón, no me pica porque tomé algo o comí algo, ya pensamos en lo antitáctico, porque no se va una vez. A veces el paciente dice, tomé solamente una vez, me mejoró, pero sigo todavía. El tratamiento es por varios días. Ya le preguntamos de qué trabaja, qué hace, porque no hace nada, se pone a jugar Fortnite todo el día. Le damos antihistamínico de primera generación. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a este que se me cruzaron lo de segunda generación, habíamos dicho de que carecen de efecto anticolinérgico, a diferencia de los primeros. Por eso es que esto de segunda generación, digamos que no están tan indicados para esos efectos de vómito, pero se los utiliza igual. Más tardío, el efecto más tardío, por eso es que decimos que es crónico, o sea que hay que darle al paciente, no le damos como primera terapia cuando hay una alergia aguda. Es una alergia crónica o preventivamente lo utilizan algunos médicos, también se puede dar. Produce menos somnolencia, eso es lo más importante porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Se da una vez al día, eso es otra ventaja, se absorbe el bien por vía oral, se puede administrar igual por vía intravenosa, igual que lo de primera generación como la clorprenamina. También se pueden dar en cremas, pero no son muchos, generalmente los corticoides están más indicados para eso. Entonces, lo de primera generación, ya lo vi. Bueno, y aquí ya hacemos cuáles son las dosis. Resumidamente, hay que tener en cuenta las presentaciones. La clorprenamina viene en tabletas de 4 miligramos y en jarabe de 4 en 5 ml. ¿Cuál es la dosis? Damos cada 6 a 8 horas y no se da por un día, se da por 5 a 7 días generalmente. En niños, bueno, no he colocado la dosis, se me pasó 0,35, pero de todos modos, bueno, ya aquí están las mismas reacciones. La loratadina viene de 10 miligramos una vez al día, igual viene en niños, son más caritos en niños. La levocetiricina 5 miligramos una vez al día. La fexofenadina es un medicamento de lo último, generalmente indicado en rinitis alérgica o urticaria crónica, es un poquito más caro. Y aquí tenemos la difenidramina, que este medicamento, más que todo, más que para las alergias, está indicado para mareos por movimiento. Los viajamos, yo siempre me tomo, yo me voy dopado, drogado, me tomo mi difenidramina, me tomo los dos y estoy medio durmiéndome, porque yo tengo problemas de la laberintitis cuando me subo un poco la altura. Y hay hartas personas que son así. En el avión, lo llaman cinetosis, en los barcos, cuando subimos a veces a Valle Grande, aquí nomás, y empezamos a dar vueltas, también tenemos que estar dopados. Bueno, ¿qué dicen las guías? La guía, aquí se ve un poco la urticaria. El único medicamento, clorprenamina.
Esta guía es la principal de nuestro enfoque. Yo le voy a preguntar, a veces le puedo preguntar cuál es el principal medicamento dentro de la guía. La guía la tenemos que saber, todos obligatoriamente, la guía. Principalmente que los otros, porque en la parte privada yo puedo recetar, de hecho, medicamentos de segunda generación, pero si estoy en público no tengo muchas opciones y tengo que darle la primera, aunque no habría problema, pero igual me denuncia y yo tengo que defenderlo porque recetó de segunda generación. En dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto es una enfermedad que se inflama una parte de la piel. A veces uso un desodorante y me da una dermatitis de contacto. A veces me pongo una crema y se me inflama un poco, digamos. La piel se enrojece un poco. Ahí tenemos conmoción, tanto lo que es principalmente la clorfenamina, que es el más indicado. Tenemos la opción de cetiricina, ya también nos dice cetiricina. Y tenemos, por último, crema como hidrocortisona, corticoide. Cualquiera de los son buenos, todas las opciones. Personalmente, yo le doy crema de corticoide. Podemos elegir. Son más efectivas y obviamente no le estamos produciendo sueño, porque si yo le doy clorfenamina, a no ser que le produzca aquí, acá, en varios lugares, porque diga, me eché la crema aquí, por último abajo, y no lo voy a... Y en varios lugares van a estar empezando una cremita así que de dos usadas se va a acabar, y ahí ya tengo que utilizar un comprimido para que todo el cuerpo, y también la crema al mismo tiempo. Tenemos la dermatitis empañal, la dermatitis empañal no tiene antialérgico, tiene el óxido de zinc, que es una pasta que va a evitar más que todo las escaladuras y la infección. Después tenemos el shock anafiláctico. Esta es la etapa grave de un paciente con alergia. Es un paciente que ya está en verdadero riesgo de vida. En esta etapa, aquí no es tan indicado la clorfenamina como dependiendo del grado. Estamos hablando de que es una alergia moderada a grave. Por lo tanto, generalmente ahí lo más recomendable es colocar un corticoide. Un corticoide como la hidrocortisona es la mejor hidrocortisona inyectable. Hidrocortisona inyectable y lo internamos y vamos valorando. Con oxígeno lo tenemos ahí. Ya si no responde, en último caso, ya nosotros metemos epinefrina o adrenalina. Y ya lo mandamos a segundo o tercer nivel que tiene más capacidad resolutiva. Por último, si nos encontramos en la calle, un cortecito en el cuello, hay que hacerlo. Le conté el caso a mi padre, porque sangró. llegó mi padre, tenía su paro alérgico siempre, y le daba alergia por todo, porque es un gordo que come en cualquier lado, tiene alta plata, pero pilla un churiqui de 2 pesos y se lo compra. O sea, de lo que compra, lo que está al paso de él. Y se da una carretilla en su favorito. Así que cuando le da su alergia, yo siempre le pregunto, ¿qué trago? Le pregunto, ¿para qué preguntarle qué medicamento? Y le di una vez su alergia y él siempre tapaba su alcoholismo, no le decía que el whisky me disminuye mi alergia, se le hacía edema labial y agarraba, abría su whisky y tomaba. Supuestamente el whisky no le hacía nada, era que su alcoholismo no era. Su bebé era borracho. El asunto es que un día se le matizó bastante y eso, la lengua también. Y fue a emergencia. Y en emergencia, yo estaba, me acuerdo, recién siendo internado, no era muy haciendo internado hace años. Y en emergencia le dice el doctor porque él es abogado, hay que colocarle un medicamento para su alergia. No, yo tengo que hablarle primero a mi alergólogo para que él autorice. Y bueno, mientras que le haga el alergólogo, van a ver cómo nos van a molestar cuando somos médicos. A mí todo el tiempo me molesta. Y ahí he aprendido que a veces la paz mental es no contestar. Porque no es. Ahora me llamaron a las 6 de la mañana, un tipo que le ayudé para todo. Y a las 6 de la mañana para decirme, doctor, ¿será que lo agarro esto? Por burrera, digamos. Me despertó. Y le contesté. Pero más lo tengo siempre en silencio forever, toda la vida. Bueno, el asunto es que le va a tocar, ya van a ser médicos, ya me van a entender. Bueno, el asunto es que no le contestó el alergólogo porque no es obligación contestar.
contestarle, no es obligación contestarle. Los médicos no estamos obligados, hasta ahorita no estamos obligados. Tal vez algún día más adelante nos obliguen a contestar, pero no importa, por el momento no. El asunto es que mientras que intentaba llamar, pasó 1 hora, 2 horas, cerró bloque, hizo paro. Mi padre ahí, era gordito, cuello corto. ¿Qué hizo el médico cirujano? Agarró y le hizo nomás, le buscó el cuello donde pudo, le cortó, le hizo una traqueotomía de emergencia. Yo me acuerdo que me hablaron ahí, yo fui, y cuando veo el cirujano estaba con su mano llena de sangre, así lleno de sangre todo, parecía una carnicería. Y mi padre lo veo que le estaban haciendo ventilación mecánica, morado. Y me dice el cirujano, viejo, no se dejó colocar el antialérgico. Y yo, claro, la impresión, digamos, de uno de llegar a ver a su padre ahí morado, cianótico, que lo tenga con ventilación mecánica, el médico con sangre, lleno de sangre por todos lados. Obviamente, pues, paciente pesado. Yo dije entre mí, no, a ver si aguantará 1 o 2 días. No era su hora, como siempre se acuerdan que le dije que él tiene, digamos, entre todo lo bueno que tiene, que su boca es un poco muy larga de decir, no te dice la cosa bonitamente a veces. Y obviamente hubo un castigo divino donde estuvo 1 año sin poder hablar. Yo siempre le digo, se enoja. Obviamente, Dios castiga donde más nos duele. Obviamente donde más hería o hiere es por la boca. Y 1 año no pudo hablar. Salió, lo metieron a terapia y salió. Y ahorita está, digamos, bien. O sea, no bien, no porque tuvieron que hacerle reconstrucción, porque no le cortaron bien en el lugar adecuado, no es cualquier lugar que uno hace. En otro lugar, más la estreché, hizo fibrosis, un montón de la retina, tuvo que hacerse también, hacer una reconstrucción del cuello. O sea, muy complicado, digamos, pero fíjense que puede pasar. Obviamente, imagínense un abogado, pudo haberlo denunciado de la misma manera. Pudo haberlo denunciado, pero no lo hizo. Yo y hasta ahorita me sigue acordando, me dice ese médico H, dice que fue el que no le echa la culpa al alergólogo, porque no le condenó. Hasta ahorita le echa la culpa. A mí no le echa la culpa al cirujano. Bueno, pero eso nos enseña de que las alergias, muy común, otro tipo de alergia que se ve muy común y que entran presos los médicos, son los anestesiólogos. Ustedes saben que el paciente en quirófano no dice, no siento el aire, me pica, no está dormido. Va haciendo alergia, tapa, y cuando hace paro, y cuando el médico se da cuenta de que está haciendo alergia. Yo he visto estos casos de médicos que los han denunciado porque le han colocado medicamentos, obviamente los duermen y hacen el shock anafiláctico, tapan las vías del glúteo porque eso no se ve. Y cuando no pueden respirar, llevan unos 2 minutos sin respiración, el paciente empieza a hacer paro. Que ahí el médico se da cuenta, pero a veces es tarde. Un caso muy conocido que se dio, para los que somos más mayorcitos, el caso de la niña, hubo una niña que, se me fue el nombre, que el otorrino le colocó, hizo, una niña que vivió harto tiempo, pero, o sea, llegó a salir de ese cuadro del paro, pero que quedó con problemas. ¿Cómo? Quedó parapléjica, quedó con deficiencia mental toda la vida. Murió, recién ha muerto hace unos 3 años, 4 años, murió, unos 18 años, pero ya la alimentaba por sonda, o sea, quedó para toda la vida afectada. No sé cómo fue el arreglo, no se hizo conocido ese caso. No puede pasar, es una cruz que va a mantener toda la vida. Por eso es que los medicamentos no es nomás colocar. Yo no soy de recetar medicamentos así. Así no me importa, si la guía no dice, no le doy. Se va a enojar este rato, pero le explico por qué no le doy. No se le da por darle. A veces me dolió ayer, ahí me da el paracetamol y digo, profe, no le puede hacer una alergia. Le puede hacer una alergia. Cualquier medicamento puede hacer. Yo conozco pacientes alérgicos al paracetamol, al ibuprofeno y a un montón.
Bueno, sigamos. Entonces tenemos la rinitis. La rinitis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, causada generalmente por las alergias en la nariz. Generalmente se da por varias causas. Es una de las alergias conocidas en esta época, cambio de clima, y ahí viene lo que se llama rinitis alérgica perenne, estacional. Generalmente se da cuando hay otoño o cuando hay ventolera. Aquí en Santa Cruz siempre hay ventolera. ¿Cómo nosotros diferenciamos una rinitis con un resfrío? La rinitis se caracteriza porque va a dar a ese paciente, le va a dar secreción nasal, moco, y le va a picar la nariz, va a tener estornudo toda la mañana. Yo conozco a 2 personas. ¿Cuál es el problema? El problema es que es carito nomás el tratamiento. Bueno, ¿cómo se caracteriza? La persona en la mañana se levanta y moquea. Moquea y le pica la nariz. Debe haber seguro por aquí alguien. Siempre hay. Y a veces el paciente va a la consulta y dice: doctor, estoy resfriado hace 2 o 3 meses. Dice: resfriado hace 2 o 3 meses. Toda la mañana ando con moco. Eso no es resfrío. ¿Le ha dado fiebre? No. ¿Le ha dolido el cuerpo? No. Rinitis. Y eso no se cura con analgesia. Eso es alérgico. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a ese paciente? Tenemos que decirle que eso es un cuadro alérgico, que generalmente no tiene cura. Y aquí vamos con el tratamiento no farmacológico, evitar el alergeno, ¿no? Pero ¿cómo le podemos decir? Pues váyase a otra ciudad, a otro país. Tal vez le podemos decir de que saque los ácaros, el pólico, vamos a camisa de colchón, la gente lo tiene. No hay cómo. Pero se le dice, digamos, por ahí tiene mascota, también mascota, perro, gato, también puede producir. Pero bueno, vámonos directo al tratamiento. Los mejores tratamientos son los corticoides nasales, tipo corticoides nasales. En parte. Los corticoides nasales, como tenemos varias opciones. Tenemos lo que es la beclometasona, budesonide y fluticasona. También hay uno que no está aquí, la mometasona. Son corticoides nasales. ¿Qué ventajas tienen esto? Que el paciente se echa en la mañana un puff, la mometasona, y hasta 2 puffs una vez al día de la budesonide. La fluticasona se tiene que dar 2 puffs al día. Y como generalmente es en las mañanas, el paciente toda la mañana se aplica. ¿Cuál es el problema? Que estos corticoides nasales valen arriba de 200 bolivianos en peso. Segunda opción, tenemos los antihistamínicos orales. Obviamente aquí está como opción la clorferinamina, por ser el medicamento más barato, pero vimos el efecto de sedación. Por lo tanto, la mejor opción es la loratadina y cetiricina, una vez al día, y el paciente va a estar tranquilo. Si sabe que estamos ahorita en ventolera, todos los días lo toma, porque en época de calor no es tanto, ni en época de frío tampoco, más que todo en ventolera que será eso. Son épocas generalmente no tienen cura y el paciente tiene que utilizar. Después tenemos otros descongestionantes nasales, pero ya esto no entra en el grupo de los antihistamínicos ni los corticoides, como los descongestionantes nasales, que principalmente, ¿qué es lo que van a hacer esto? Estos van a aliviar la congestión, o sea que digamos que la molestia. Aquí tenemos la oxime-metazolina. Yo personalmente no lo utilizo. Porque digamos que, ¿cuál es la diferencia? Estos son menos dañinos, menos invasivos, pero no te va a solucionar un rinitis alérgico. Se puede utilizar generalmente en pacientes con resfrío, que estén con harta inflamación. Ahí podemos utilizar. Y hay otras opciones como Montelukast, pero eso ya es más agresivo, digamos. Y otros corticoides sistémicos, cuando ya son alergias pero graves, pacientes de edad fuerte. Lo mejor pero es un tratamiento para rico, yo digo. Quien tiene plata se compra el corticoide nasal, porque son caros. Y ahorita han aumentado más porque en Bolivia no producimos, son importados. Valían 220, por ahí ahora deben estar 350. Y obviamente
El paciente prefiere moquear nomás un papel de $1, moquear toda la mañana y moquea 1 o 2 horas y ahí ya dejan de moquear. Así más o menos es lo que se produce. Lastimosamente no queda otro con esto de congestionante. Lo de congestionante nasales no se puede dar por mucho tiempo, máximo en 3 días. Bueno, tenemos. ¿Hasta qué hora regrese? 11:30. Ya está. 11:30, ¿no? Vamos a ver. Ya vamos a acabar este tema. No nos vamos a ver en 2 semanas, ¿no? ¿Empiezan las vacaciones escolares o no? O sea que no hay clase el lunes. Y entonces acá con este tema. Estamos retrasados. Bueno, vamos a ver los expectorantes mucolíticos y antitusígenos. Medicamentos para el moco y la tos. Bueno, empecemos para entender, ¿serán buenos los medicamentos antitusivos o no son buenos? ¿Será que un resfrío común se puedo dar tranquilamente? ¿Será el moco y la tos mala? No. Partamos desde ahí. Siempre tenemos que partir que si los medicamentos, si el síntoma, nuestro cuerpo es casi perfecto, siempre produce algo, pero ese algo es por una respuesta a algo. No es porque está afectándose, y en este caso el moco. El moco, como lo conocemos también como rinorrea, aunque rinorrea digamos un poco diferente, pero el moco tiene su función. El moco es una secreción natural de las vías respiratorias. Todo el tiempo estamos secretando moco. ¿Y cómo nos damos cuenta que secretamos moco? Con la chima, todo el mundo tenemos chima. No hay, hasta la reina, el príncipe, el papa, todos tienen chima. Y eso es producto del moco, que se seca y produce. Así no tenemos resfriado, así no tenemos un problema. O sea que el moco es una secreción natural de las vías respiratorias que protegen, limpian el sistema respiratorio. Van a humedecer, o sea que es normal del moco que se produce. Y está formado principalmente por agua, 90-95%. ¿Para qué? Para mantenerlos hidratados. Otra, y esto ya le da el sabor, la sal y la mucina. La sal ayudan a la defensa, por eso es medio saladito el moco. La mucina, no me digan que no lo han probado, todo el mundo lo ha probado. Tienen mucina, que es la sustancia pegajosa, y tienen también anticuerpos para combatir infecciones. ¿Se debe la puerta, por favor? Ahora, normalmente el moco tiene que ser transparente. Es el moco normal. Ahora nosotros, esto no es una regla, digamos, pero más o menos nos orienta para determinar el color del moco, para determinar la enfermedad que pueda tener el paciente. Cuando hay exceso de secreción nasal, es un signo, se llama rinorrea. Porque normalmente producimos moco, todos producimos moco. Tenemos cuando no estamos enfermos y más cuando estamos enfermos. Porque es la forma en que se va a transmitir los virus. De acuerdo al color, generalmente transparente. En un resfrío, generalmente transparente al principio. Luego se va haciendo blanco. Y eso es señal de que hay harta célula en el moco, generalmente en resfrío. Y luego se va haciendo amarillo. Quiere decir que ya están combatiendo. Y verde también sugiere ya una infección más fuerte. En esos casos ya nosotros vamos considerando, aunque el resfrío también da un poco verde, no siempre es amarillo y blanco, o blanco, pero por lo común es una rinorrea leve, que es el exceso de secreción nasal. Ya cuando verdaderamente ya hay una enfermedad, es cuando es rojo marrón. Puede ser por sangre o irritación, pero ya hay que ver. Peor si es negro.
Ya eso tenemos que ver. ¿Qué son las enfermedades que comúnmente producen? El resfrío común es lo más. De 10 pacientes, 9 vienen por resfrío. Yo siempre cuando vienen con fiebre, lo primero que digo, cruzo los dedos que sea resfrío. Porque si es moco verde o otro, tenés que hacer un montón de fichas, antibióticos y vos lo vas a volver a ver. Fíjate con resfrío, paracetamol y chao. No hay más. Te pregunto, viene con fiebre, está con moco, hay resfrío. Puede ser resfrío, gripe, influenza, COVID, pero todo sea paracetamol. Casi todo, no hay mucho misterio. Habíamos hablado de la rinitis, alergia. También produce moco, pero generalmente es transparente. Generalmente en la mañana y generalmente obviamente no hay fiebre porque es alérgico. Cuando hay irritaciones de humo, polvo, cambio de temperatura, para los que trabajan en hornos también. Partamos de las dos diferencias. Rinorrea es cuando hay exceso de secreción nasal y moco es normal, es lo normal que producimos. Así que si me viene un paciente con los mocos cayéndosele, yo rinorrea. Pero los niños se les cae y se los comen. Los niños no saben limpiarse los mocos, como los adultos. ¿Qué produce el moco? Tos. La tos es un reflejo defensivo para expulsar el moco, irritantes o cuerpos extraños. Por eso es que el paciente que cuando viene el resfrío produce moco y produce tos. Y aquí se explica en los niños, y nosotros tenemos que decirle a las madres: señora, el moco, la tos que el niño tiene producto del resfrío por el moco, y eso es normal, eso es un reflejo, no se da medicamentos antitusivos, porque si yo le corto la tos al paciente, ¿esos mocos dónde van a ir? Al sistema nervioso, al sistema respiratorio. Al sistema respiratorio, y puede causar neumonía. Y eso sí que es más grave. Eso sí que ya es grave. Por lo tanto, le explicamos eso a la mujer y ahí le cortamos la gana de que le recetemos de todo. Porque nos va a pedir antitusivos, jarabe, metamizol, dioxadol, ibuprofeno, todo nos pide. Obviamente no lo dejan dormir, no lo dejó dormir a ella, entonces la presentaba al médico a las 3 de la mañana por un resfrío, y donde el médico solamente le receta paracetamol. Ya le estaba dando ya paracetamol. Nosotros explicamos la tos. La tos funciona, es un mecanismo normal por irritación, por el cerebro o por expulsión de aire. A veces nosotros se nos tranca algo y empezamos a toser. El moco es lo más común, pero a veces tenemos un cuerpo extraño. O a veces hay irritación, que es lo que produce los virus. Irritación en la tráquea, bronquio o garganta. A veces no tenemos nada en los pulmones, resfrío, le escuchamos. No hay nada, entonces es irritación nomás pero no podemos ver los bronquios ni la garganta, ni la tráquea. No podemos ver, abramos la boca, vemos un poco farín y nada más. Por lo tanto, el paciente tiene tos, pero si ya tiene moco, es resfrío. Ahora, es diferente, por ejemplo, un asma. Un asma no puede haber nada acá, escuchamos pulmón y se escucha la sibilancia. Y eso produce tos, la tos, porque también produce un poco de secreción. Y a veces también el cerebro, algo nos pasó, se nos pasó un cuerpo extraño y empezamos a toser. Es un mecanismo de defensa. Pero hay algún tipo de tos, y aquí es cuando nosotros describimos al paciente qué tipo de tos. Puede ser tos seca o llamada también tos no productiva. No produce flema, generalmente son causadas por varias razones: alergia, infecciones virales, reflujo gastroesofágico. A veces duerme el paciente y el ácido se le va, irrita un poco y el paciente le produce tos. Aquí esto podemos utilizar algo antitusivo, podemos, en tos seca. Nunca en resfrío, no se da nunca en resfrío. Tos con flema o tos productiva, como le decimos. Esto ya es porque hay bastante rinorrea, moco o secreción. Generalmente resfriado, y aquí ya utilizamos los expectorantes mucolíticos. Podemos utilizar, yo personalmente no me gusta utilizar. Yo soy de los que menos recetan medicamentos, no es porque no sé, más bien es porque sé que no receto. Y en algunos casos, cuando ya molesta tanto, ya se gasta, le hace comprar un expectorante por un resfrío, porque es lo más común que viene por la tos. Y en algunos casos que sí, verdaderamente
se necesita. En cambio hay la tos crónica, que ya es la que dura más de 8 semanas. Y hay que ver si es seca o con flema o productiva. Generalmente se da en asma, EPOC, tabaquismo, alergia, tuberculosis pulmonar. Hay que preguntarle de cuándo tiene tos. Y ahí le vamos viendo para ver. Bueno, para esto tenemos en primer lugar los mucolíticos. Tenemos 3 grupos de medicamentos para la tos: mucolítico, expectorante y antitusivo. Vamos a ver primero los mucolíticos. Como su nombre lo dice, mucolíticos son medicamentos para ayudar a disolver o adelgazar el moco espeso. Reducen la viscosidad del moco, lo hacen menos espeso y pegajoso. A veces tenemos un poco de moco, por ejemplo aquí generalmente en faringitis nos pica la garganta y tenemos así y queremos botar, es porque tenemos esas flemas pegadas ahí que están secas. A veces queremos nosotros, estos medicamentos no son para eso, porque estos van a reducir la viscosidad del moco. Entonces estos medicamentos van a ir directamente a la estructura del moco, pero no es que van directo a la estructura, nosotros lo damos por vía oral y lo tenemos en vía respiratoria. ¿Cuál sería el mejor tratamiento si sabemos que tenemos un moco espeso y queremos expulsarlo? ¿Qué es la indicación principal para eliminar moco espeso que esté pegado? Hidratación. Ese es el tratamiento farmacológico de mejor manera de controlar el moco, hidratar al paciente. Se le dice tome bastante líquido, por eso hace producir que el moco tenga estructura y lo puede eliminar en adultos, porque el niño no elimina moco. Entonces, los mucolíticos van a reducir su estructura, su viscosidad, y eso, al reducir su viscosidad, hacen que sea más líquido y más fácil de expulsar. Porque el medicamento, mientras más viscoso, es como un gel, esos gel que son pero para cabello, para tenerlo duro, son medio secos, porque si lo ponemos, uno lo puede poner así, ¿no? Pero si le echamos agua, lo vamos a hidratar y haremos ese cambio. Lo mismo es en los mucolíticos. Nosotros le damos estos medicamentos para hidratarlos, si lo vemos así, y ayudar para eliminar. Pero eso en adulto, el niño no se puede. El niño no se puede porque el niño no sabe toser, o sea, no sabe expulsar. El niño se lo come, se le va por atrás, no sabe. En cambio, en adulto sabe botar, sabe expulsar. Así que eso tenemos que diferenciar. Bueno, para esto tenemos principalmente este grupo de medicamentos: la acetilcisteína, bronexina y la carbocinteína, pero principalmente y el androzol. La acetilcisteína es el principal medicamento. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Tos productiva con moco muy espeso y difícil de eliminar. A veces el paciente no puede eliminarlo, tose, uno tiene esa flemita ahí que le estorba. En el pojo, en asma también se utiliza. Utilizamos la acetilcisteína, vamos a ver después el androzol, principalmente en bronquitis, EPOC y algunas afecciones respiratorias crónicas. Bueno, la acetilcisteína es medicamento caro, viene en varias presentaciones. Es un mucolítico y también tiene otra función. Se utiliza como antídoto en intoxicación por paracetamol. Paciente de arroz se metió ahora paracetamol, acetilcisteína. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? La indicación principal es bronquitis aguda crónica, EPOC, en algunas neumonías, sinusitis, pero principalmente en bronquitis, EPOC son las indicaciones. Dentro de sus presentaciones viene en sobre granulado, que se echan agüita, en jarabe, inyectable también viene,
Y aquí está en la guía, en la bronquitis aguda. Hubo un caso donde un médico recetó diclofenaco, me acuerdo bien de la bronquitis. Recetó diclofenaco y le puso bronquitis. Se le hizo un absceso y lo denunciaron. 10.000 bolivianos tuvo que pagar el médico. No estaba mal el tratamiento, personalmente. Pude haberlo defendido, porque diclofenaco y la otra opción, ibuprofeno, son de la misma familia, son antiinflamatorios no esteroideos, pero su error fue haberlo indicado de inyectable. Ese fue el error, digamos. Y el inyectable le colocó a la enfermera, hizo el absceso, un chichi, digamos. Así. Le hicieron una limpieza quirúrgica a la mujer, fue por su cuenta a que le pague. Siempre me acuerdo de la bronquitis por nada más. Y ahí, ¿qué nos enseña? Si yo le pongo bronquitis, esta es mi guía. No le pongamos otro medicamento. Y eso más me enseña porque obviamente los que nos van a procesar penalmente son abogados, no son médicos. Yo, como soy médico, abogado, yo entiendo que el diclofenaco no está mal, es un antiinflamatorio. El problema es que produjo un mal mayor, fue un daño no justificado. Y ahí está el problema. Bueno, entonces tenemos inyectable, tenemos igual la promexina, que igual es un político, también expectorante, tiene los dos. Esto va a reducir la viscosidad, va a ayudar a que elimine el esputo o la flema. Se usa en qué paciente, igual en bronquitis aguda, crónica, neumonía, traqueitis, principalmente en estos dos de aquí. Originalmente estos medicamentos no hay mucho problema como el antitusivo, ese sí que es problema recetarlo, no cualquiera lo puede recetar. Esto igual viene en tableta, en jarabe, en ampollas igual, se lo utiliza cuando nebulizan a un paciente, mal lo utiliza, yo nunca lo utilizo. Lo utilizan para nebulizar, personalmente no me gusta. Tenemos luego el ambroxol muy mal también recetado, es un derivado de la bromexina, igual se utiliza como un político, vamos a hacerlo, ya nos falta mucho. Igual indicaciones de bronquitis, neumonía, bronquitis, igual vienen tabletas, vienen jarabes, ampollas. Antes valía el 39, el precio antiguo ahora debe estar unos 50 de verdad. 6, 7. Bueno, tenemos los expectorantes. Este es el que me gusta recetar generalmente. Esto aumenta la cantidad de moco y facilita la fluidez. Los otros son, digamos que le hacen el moco viscoso, lo hidrata. Esto aumenta la cantidad de moco. Pero esto, a diferencia de los mucolíticos, son medicamentos más naturales. Y siempre se le dice a la paciente, porque a la paciente cuando se le da un jarabe, ya sea mucolítico o expectorante, no le vamos a decir que le va a quitar el tos. Se le dice, señora, no podemos quitar la tos es buena, es un mecanismo de defensa para evitar la neumonía. Así que los medicamentos le va a aliviar, no lo va a curar. Porque si le decimos que lo va a curar, vuelve al otro día y por lo mismo sigue con tos. Por eso es que nunca le decimos que lo va a curar de la tos. Y eso yo lo digo porque siempre vuelven con, le han pinchado penicilina, doctor, metamizol, le han dado citromicina, paracetamol, ibuprofeno, le han dado jarabe para la tos y sigue resfriado el niño. Dice. Yo cuando veo al médico, me agarro la cabeza. Bueno, al final me tengo que enojar, ¿no? Porque por ahí le hace un daño, lo denuncia y a quién creen que van a buscar. Bueno, pero la primera consulta siempre es grave. Pero igual, me da rabia porque obviamente yo me pongo a pensar, pues es mi familiar, pues es mi conocido, y obviamente a ellos es cuando, sí, digamos, tocará nomás pues ya ir de la parte del paciente y no del médico, como abogado. No, mentira. No ha sucedido todavía. Bueno, entonces los expectorantes aumentan la producción de líquido, ¿sí? Pero no sustituye
la hidratación. Se le dice, por eso el paciente resfriado, paracetamol, reposo, harto líquido, son las indicaciones principales. Y ya si molesta mucho a la mujer, ya le damos un expectorante. Los expectorantes no es que van a hidratar así por una cantidad que verdaderamente no van a producir tanto. Esto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estimular las glándulas mucosas para incrementar la secreción de líquido, pero no es tan específico así, no es exacto, digamos. No es. Bueno, el ejemplo, ese ejemplo, pero es natural, ¿no? O sea, los medicamentos naturales no se dan generalmente medicamentos expectorantes. En la guía solamente tenemos un medicamento que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué hacen esto? Facilitan la tos, alivian la congestión, promueven la recuperación. ¿Cuáles son medicamentos expectorantes naturales? ¿Qué son los que a mí me gusta recetar? Yo siempre le digo, si no tiene plata, todo el mundo tiene miel casi en su casa. Nadie le gusta consumir. La miel ha demostrado ser muy bueno para el moco, para aliviar el resfrío. Que tome miel diluidita con un tecito, eso actúa como un expectorante natural, menos en niños menores de 2 años. No se da en niños menores de 2 años. También está el jengibre, la verdad que nunca lo he usado, yo lo saqué de Wikipedia. No, dicen, ¿no? Sí, es bueno. El jengibre, el vapor eucalipto, tampoco lo he usado, aquí le voy a decir, pero también está, no puede ser que hace la gente en la época del COVID, a lo menos eso se usaba bastante. A mí el que me gusta es la miel y acá, el de Era Ellis, acá. ¿Qué hace con el paciente? Esto no es que le va a ayudar, así, digamos que yo lo siento como que algo aliviará, ¿no? Para que no diga que no recetamos nada, así más o menos. Pero a veces hay que recetarlo cuando molesta mucho, que todo pues ya le dan un jarabe, porque al final de cuentas el jarabe algo le va a ayudar, le damos de Era Ellis. Bueno, entonces los fármacos mucolíticos y expectorantes van a modificar la secreción para expulsarla. Esa es la diferencia de los antitursivos. Nunca se justifican en enfermedades virales o bacterianas. El resfrío común es lo que más hay, no se utilizan. Los mucolíticos disminuyen la viscosidad y los expectorantes van a como que aumentar el volumen para que imagínense darle un expectorante a un paciente resfriado que tiene un montón de moco. ¿Qué vamos a hacer? Le va a producir más moco. Más moco le va a producir. Por eso es que en resfrío no sube. Pero ya puede ser que el resfrío no está en etapa de congestión y de rinorrea. Ya está el 4.º día donde es una tos por una picazón. Porque el resfrío se puede alojar o una faringitis se aloja y produce un poco de inflamación, un poco en la garganta. Bueno, ese es lo mismo. Bueno, tenemos los antitusígenos o antitusivos. De este grupo tenemos la codeína y el dextrometorfano. Ya faltan un poco de diapositivas. 10. 20. Hay un grupo de práctica que no hemos pasado práctica. No hemos pasado práctica, así que no se puede quejar. Bueno, no crean que yo quiero estar pasando clases. No creen que yo quiero estar pasando clases. El doctor le encanta pasar clases. Yo tengo que, no crean, quiero ir a jugar yo. No, mentira. Quiero acabar esto para no olvidarme del tema. Bueno, tenemos entonces los antitusivos, que estos se utilizan en tos no productiva o improductiva o tos seca o irritativa. No han puesto el aire como para que nos vamos. Sí. Vamos a acelerar un poco. Tenemos la codeína. La codeína, que es un medicamento derivado del opio. En Bolivia se lo vende como por venta natural. Es un medicamento que puede producir adicción, puede ser adictivo por ser derivado del opio.
no se recomienda normalmente, pero como se vende en farmacia, lo venden la codeína así nomás. ¿Por qué? Puede producir depresión respiratoria, sedación y puede producir que el paciente tenga una necesidad de consumir seguidamente, porque los derivados del opio no solamente sirven para la tos, sino también sirven para el dolor que utiliza. Pero estos medicamentos actúan a nivel central. El que sí se utiliza es el dextrometorfano. Este, a diferencia de la codeína, no va a actuar como depresor en el sistema nervioso central, como la codeína. No va a producir dependencia física. Todos los derivados del opio producen dependencia física. Cuando el paciente tenga tos seca todo el tiempo, no puede usar el moco, esté irritada la garganta, no tenga moco obviamente. Bueno, ya es lo mismo. La codeína viene en jarabe de 10 tabletas. El que sí se recomienda más es el dextrometorfano. Esto va a suprimir la tos, el reflejo de la tos a nivel central. ¿Dónde actúa? Actúa a nivel del bulbo raquídeo. Tos que es una tos, no controlamos nosotros la tos. Entonces, tos seca, tos peligrosa. Y lo bueno que está en la guía. En la bronquitis aguda tenemos, fíjense, acetilcisteína, un mucolítico, y tenemos el dextrometorfano como jarabe. O sea que si el paciente tiene una tos seca y yo le tengo que poner bronquitis, aquí vino otra enseñanza. Si yo voy a sacar un medicamento, no le pongo dextrometorfano en un resfrío, por ejemplo. Nunca. Me invento, o sea, se lo estoy diciendo a ustedes, no es que lo hagan siempre. Le pongo bronquitis aguda y le pongo el dextrometorfano. Porque si le pongo resfrío común y le pongo dextrometorfano, va a venir don Marcelo y ya le va a decir: ¿usted la conoce la guía? Sí. Resfrío común, ¿dónde está el resfrío común que hay que colocarle? Se va a poner. ¿Dónde está el resfrío común que hay que colocarle el dextrometorfano? Por eso es que las guías son importantes. Bueno, por último, así ya algo rápido, tenemos medicamentos para la vía respiratoria, los AINE. Esto lo vamos a ver en un tema avanzado, pero quería mostrárselo, porque este grupo principalmente, esto le voy a contar cuando vemos AINE, ahora no le voy a contar en la parte respiratoria. En los medicamentos de la vía respiratoria, nuestro enfoque siempre va a ser ibuprofeno o paracetamol. Doctores, paracetamol, metamizol y dipirona cuando la fiebre es alta. Y así lo dice la guía. La guía, fíjense, hace bronquitis aguda, acetilcisteína, dextrometorfano y ibuprofeno, paracetamol. Bronquiolitis, paracetamol y paracetamol. Faringomielitis, ya esto es por una bacteria. Pero igual, paracetamol y ibuprofeno, ya tenemos las opciones de antibióticos, penicilina, amoxicilina. Lo que me llega, 9 de cada 10 son resfrío común o faringitis. Paracetamol y ibuprofeno. No hay antifusivo, no hay mucolítico, no hay expectorante, no hay antibiótico. No se da en estos pacientes. Ya estas son las últimas 3 diapositivas. Tenemos los antagonistas de los leucotrienos, en este caso el Montelukast. Como medicamento, esto tenía que haberlo dado al principio, pero me recogió mucho. Pero de todos modos, estos medicamentos se los da en pacientes generalmente que tengan asma, un asma en la cual es persistente, moderado a moderado, y es como una tercera terapia. ¿Se acuerdan cuando vimos asma? Salbutamol, luego con corticoides, ya como tercera o cuarta etapa de terapia utilizamos el Montelukast, que son antagonistas de los leucotrienos. ¿Esto qué van a hacer? Van a actuar en el músculo liso bronquial, provocando broncodilatación. Les había dicho de que en el asma no solamente está la histamina, son varias células.
varios mediadores, y entre eso actúan estos también, van a actuar en los leucotien diferente a la histamina, y esto aumenta el moco y edema, provocando broncoconstricción. Esto no se va a revertir esa opción. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Se usa en alergia, también en la alergia como rinitis, asma, y también en prevención en pacientes cuando ya no sirve darle salbutamol ni corticoides, también le añadimos montelukast por vía oral. Esa es una de las ventajas, que viene por vía oral y se da una vez al día, y viene masticable también, granulado para los niños, una vez al día para una semana, o dependiendo preventivamente de evitar el broncoespasmo. Y por último, la enfermedad es que no va a producir bastante atención en consulta, el vapeo. El vape o el vape, para los que son bilingües, ustedes saben que el cigarrillo electrónico se ha puesto de moda, esos dispositivos, la cual contienen, no te dice que contiene nicotina, algunos no contienen, pero tiene con saborizante, con glicerina, pero la nicotina y la sustancia que tienen son las principales sustancias que dañan el pulmón aguda y crónicamente, irritan, hay más riesgo de bronquitis, más casos de neumotórax. Muchos dicen que es menos dañina, lo que no saben, pero a la hora de la realidad es más dañino que fumar tabaco, según la evidencia científica. Y se ha demostrado que puede producir graves riesgos para la salud. Y hay una enfermedad que se le ha dado al vapeo que se llama EVALI. Tiene una sigla en inglés, Cigar or Vaping Product Use Association Lung Injury. No sé tanto. Lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillo electrónico. Eso es lo que produce el vapeo. Es algo que no vamos a poder controlar. Eso solamente parte por nuestras autoridades. Yo, si fuera aquí, yo prohibiría el vapeo. Le aumentaría impuestos, ¿no? Porque siempre hay uno que va adentro. Le aumentaría un 300% para que le cueste un vape que vale 150 más o menos. Que vale unos 300, ¿no? O sea, que sea para ricos que cuando se enfermen tengan plata para curarse también, ¿verdad? Eso haría. Entonces, esto es nueva de 2019 y está asociada al consumo del vape. Bueno, ¿qué es lo que va a producir como síntoma? Disnea, dificultad para respirar, tos persistente, dolor torácico. Y hay que preguntarle, ¿usted fuma? A todo paciente que haya fumado. ¿Usted fuma? No sabemos de los cánceres, si produce riesgo de cáncer, no sabemos. Esa es la diferencia de la evidencia científica que tenemos con el cigarro, pero con el vape no, porque es nuevo. O sea que de aquí a unos 5 o 6 años vamos a ver si verdaderamente producen también cáncer, como el cigarro. El cigarro está asociado a todos los cánceres del cuerpo, cáncer hasta del colon asociado al cigarro. Esto no sabemos más adelante. ¿Qué enfermedades va a producir? Puede producir el EVALI, que ya está como diagnóstico, bronquitis, EPOC, neumonía, agrandamiento del asma. Y bueno, no sabemos si cáncer todavía, pero yo creo que sí, más adelante todos les pillan siempre. Thanks very much. Nos vemos en 3 semanas.